Un abrazo fraterno, hermanos y hermanas presentes y televidentes. Ese abrazo que nos estrecha a los que formamos esta reunión eucarística. Hoy, la Iglesia recuerda a San Francisco de Sales, obispo y doctor, quien era un hombre cultísimo. A los 36 años fue nombrado obispo de Ginebra. Era catequista, escritor y predicador. Su apostolado era intenso. Con Santa Juana Freimot de Chantal, con la cual mantuvo una profunda amistad, fundó la Orden de la Visitación. Iniciemos ahora esta celebración con el Fray Ramón y de pie cantemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien para todos. Santa alegría. Querida familia, con gozo, con alegría nos acercamos al altar de Dios para celebrar esta Eucaristía. Hoy estamos celebrando a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Obviamente su ejemplo nos capacita para seguir evangelizando a través de la predicación, a través de los escritos, a través de la catequesis, ¿verdad? El patrón de la prensa. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su vida, por su ejemplo y por lo que a través de su vida todos nosotros y la Iglesia ha recibido en sus escritos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer humildemente la fragilidad, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que para la salvación de los hombres quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que a ejemplo suyo manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. David es figura de Jesús que extenderá los dos brazos en la cruz fuera de la ciudad. Con ese gesto unió a todos los hijos dispersos y fundó entre los hombres el reino de la paz de Dios. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado un soldado sobre el pueblo.
Mi fidelidad, mi misericordia lo acompañará. Mi fidelidad, mi misericordia lo acompañará. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Mi fidelidad y misericordia lo acompañará. Incapaces de hacer frente a la aceptación que Jesús tenía por parte del pueblo, los maestros de la ley acuden a la difamación. Blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Antes de la lectura del Evangelio, cantemos el Aleluya. Alabando siempre a Dios, tu palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, los escribas que habían bajado de Jerusalén, decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso esta parábola. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás.
cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, hermanos, hermanas, qué bueno que nos encontremos para celebrar la Eucaristía. En este día estamos celebrando a San Francisco de Sales y un poco mirando y reflexionando en las lecturas de hoy podemos un poco encerrar todo este mensaje de San Francisco de Sales y también de las lecturas dentro de esta realidad de la unidad de la iglesia, que bien esta semana hemos estado orando por la unidad de los cristianos, también las divisiones. Tanto esta lectura del Evangelio nos habla fuertemente sobre las divisiones. Entonces creo que podemos en este día reflexionar desde esos puntos de vista para ir creciendo en esa profundidad de Dios, para nosotros poder arreglar en nuestra vida aquello que está destruyendo nuestra casa, nuestra familia. Primero vamos a comenzar hablando un poco de San Francisco de Sales, este hombre de Dios que de pequeño fue instruido por su querida madre en la vida de los santos. De pequeño fue escuchando la vida de los santos. En su cuarto había un cuadro de San Francisco de Asís. Obviamente fue educado en esos valores cristianos y aunque posiblemente tenía un carácter fuerte y explosivo en algún momento, Dios le capacitó de tal manera que lo hizo dulce, que lo hizo manso en el trato de los demás y aún en el trato de aquellos que estaban, que pensaban contrarios a él, ¿verdad? Fue uno de los pastores que a finales de 1500 y a principios de 1600, allá en Suecia, trabajó mucho con los hermanos calvinistas y trató de evangelizar a los pueblos para que volvieran a la fe católica. Así que un poco se dedicó a evangelizar a aquellos que estaban desunidos, aquellos que por diferentes corrientes se habían alejado de la iglesia. Él iba, aunque recibió muchos cantazos de puertas encerradas para él, pero él hacía sus predicaciones en pequeñas hojas y las iba poniendo por debajo de las puertas, y así pudo evangelizar tantas y tantas personas. Por eso es que se le conoce como el patrón de la prensa, ¿verdad? O de los reporteros, porque precisamente pudo a través de sus escritos evangelizar a los hermanos. De los catequistas, pues obviamente deben sentirse honrados porque también él pudo enseñar, tuvo esa delicadeza de palabra, esa delicadeza de poder plasmar con ejemplos sencillos, con ejemplos bonitos a sus hermanos la fe de la iglesia. Creo que ese ejemplo de San Francisco de Sales nos puede ayudar en todas esas esferas que ya hablé un poco, ¿verdad? El carácter, que lo pudo domar, que pudo ser manso, a pesar de que estaba frente a los adversarios o a los que opinaban distinto, pudo él mantener ese equilibrio.
tanta falta nos hace que cuando nosotros hablamos con alguna persona que no piensa igual, uno mantener el equilibrio, uno mantener la paciencia para saber escuchar y poder responder, pero también de buena manera, porque a veces nos desproporcionamos en que simplemente porque no pensamos iguales y después lo que sale de aquí para allá es una descarga que realmente hace que todo se frustre, que todo se dañe, y precisamente eso no es de Dios. Y ahí, pues, en ese aspecto podemos nosotros recibir de San Francisco de Sales esa bendición y esa enseñanza, esa fe suya de tener al Señor en lo profundo de su corazón y poderlo compartir, amarle profundamente a través de la oración, a través de la entrega de su generosidad para con el necesitado, para con el pobre. Y toda esa predicación, todo ese esfuerzo de predicación y de llevar la palabra de Dios a tanta gente, pues claro que sí, que nos debe ayudar a todos nosotros a vivir una vida santa, una vida de Dios. Así que vamos a poner a San Francisco de Sales como parte, pedirle, ¿verdad?, que interceda por nosotros para que nosotros podamos llevar la evangelización a los demás hermanos y aún aquellos que piensan distintos, con el amor, con la ternura, con la mansedumbre, que así Dios le dotó a él, a pesar de que al principio era un poquito corajiento. Bueno, lo otro sería las lecturas de hoy. Vamos a encontrar en principio, ¿verdad? El Evangelio es muy fuerte. El Evangelio es de San Marcos y entonces están los escribas ahí detrás de Jesús. En la lectura de todos estos días encontramos a los fariseos, encontramos obviamente asociándose a los herodianos para poder conseguir poder matar o por lo menos condenar o criticar o ver en qué Jesús puede fallar. Todas estas lecturas de todos estos días van una y otra vez en cada día, van diciéndonos cómo trataron de ponerle trabas a Jesús. Pues en este día, pues lo que encontramos es que la crítica principal hoy es que él está con Beelzebú y expulsa a los demonios con el espíritu de los jefes de los demonios, es decir, que está endemoniado. Pero entonces Jesús los invita y los acerca y le dice, ¿cómo es posible, verdad, que yo expulse los demonios con el poder de Beelzebú? Entonces, si Satanás está dividido contra sí, pues llega a la ruina. Un reino civil, si está en guerra, no va a poder subsistir. Entonces también dice la lectura, una familia dividida tampoco podrá subsistir. Si Satanás se rebela contra sí, para hacerse la guerra, no puede subsistir, ¿verdad? Así que, obviamente, con palabras le dice, yo no puedo estar echando, ¿verdad?, con el poder de Beelzebú porque yo no soy parte de eso. Ese reino estaría dividido y estaría en ruinas, pero yo no soy parte de ese reino. Y eso debe ayudarnos a nosotros en esta reflexión a ver las divisiones que a veces ocurren en medio de nosotros. Y debe ayudarnos a que si nosotros fortalecemos la división, fortalecemos los encuentros que dividen, que maltratan, que maltrechan la vida de familia, la vida de iglesia, la vida de vecinos. Obviamente no encontramos el bien. A veces uno mira en estos días todos estos tiroteos, todas estas luchas que hay, estas divisiones, esta lucha de poder que se da en los diferentes aspectos, bien sea en el trabajo, bien sea en el gobierno o en la política, todas estas luchas de poder, ¿qué finalmente terminan siendo? Terminan siendo que se derrumba la unidad.
La unidad debe ser importante en nuestras vidas. No significa que todos vamos a pensar igual. No significa que todos tenemos que seguir un solo camino. Pero sí significa que podemos buscar aquellos caminos que nos unen, aquellas palabras que edifican, que fortalecen. Podemos encontrar la comunicación adecuada para que no reine la división, no reinen los pleitos, no reinen las discusiones. Porque cada vez que reina un pleito, cada vez que reina una división, cada vez que no puede haber una comunicación sana entre los miembros de una familia, entre los participantes de un trabajo o los hermanos, cada vez que no puede, o la vida de la iglesia, cada vez que no reina la unidad, que no reina la bendición, que no reina la paz, ahí reina el poder del enemigo, el poder de Beelzebú. Entonces, ahí podemos nosotros entonces buscar hoy esa fuerza que viene de Dios para empezar a corregir tal vez ese impulso. Si San Francisco de Sales pudo vencer por el bien de la iglesia, por el bien de la evangelización, pudo vencer tal vez un impulso que de pequeño tenía, pues entonces también nosotros podemos así lograrlo. Es cuestión de uno frenarse. Lo que pasa es que a veces soltamos, como dicen por ahí, de la baqueta, y nos olvidamos de las palabras que uno puede, y de hecho no salen las más gloriosas y las más benditas, salen unas que son bastante ofensivas. Y cuando pasa eso, se destruye la familia, se destruye el trabajo, se destruye la comunicación, se destruye la realidad de vida, de una vida más sana, más saludable, de un ambiente mucho más correcto. Y de seguro que esta predicación la hemos escuchado otras veces. Pero ¿cuándo vamos a empezar nosotros a buscar el control? ¿Cuándo? Si lo debemos hacer ya. ¿Qué pasó en la primera lectura de hoy? A mí era interesante, ¿verdad? Que decía, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey. Y el rey de David hizo con ellos un pacto. Todos. No dijo alguno, dijo todos. Entonces hizo el pacto. Interesante porque David fue un rey que aglutinó todos estos hermanos de las diferentes tribus. Él pudo hacer de ellos un reino, pudo hacer de ellos un pueblo, ¿verdad? Con propósito de Dios en su corazón y en su vida. Aquellos que estaban dispersos, aquellos que estaban por diferentes rutas, pudieron encontrar en David esa unión, esa unidad. Por eso David es tan importante para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque los unió, los edificó, los fortaleció. En la unidad, dicen por ahí, está la fuerza. Eso debe también ayudarnos a nosotros, que cuando estamos unidos en Cristo Jesús, somos fuertes, somos solidarios, somos amantes del bien, de la bondad y de la justicia. San Francisco de Sales, obviamente, así lo logró. Por eso hoy te invito, reflexiona. Si hay división en tu casa, hay que trabajar para mejorarla. Si tú eres la causa de la división, ponte a reflexionar.
Si hay que pedir perdón, pide perdón. Pero trata de buscar el medio y la forma para corregir esa manera de proceder. A veces hay gente que le echa candela a las cosas. Trata de evitar ser causa para que los chismes y para que los desenfrenos y para que se cree un ambiente tóxico, como hablan ahora, donde no haya la paz o donde no brille el amor o donde no brille la presencia de Dios. No, busca la forma de encontrar la realidad de que haya unidad, de que haya bendición, de que haya paz. Porque ahí reconocemos el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nos ayuda a hacer lo bueno, a hacer lo agradable, como inspiró, ayudó a San Francisco de Sales. Así que el Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Amén. Querida familia, hermanos, hermanas, presentémosle a Dios nuestras súplicas, las súplicas de su pueblo, de su iglesia. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, a quienes Dios ha confiado el cuidado de su pueblo, para que experimenten el auxilio de su brazo, la fortaleza de su amor y la fidelidad a su palabra, roguemos al Señor. Por los que gobiernan nuestro país, para que el Supremo Pastor Jesucristo los ayude a ser constructores de paz y promotores de una sociedad fundada en los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Por todas las familias, especialmente por las que atraviesan momentos difíciles de conflicto, inestabilidad y división, para que la fidelidad las mantenga unidas y el amor las haga superar las pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, por todos nosotros, para que celebremos con gozo el amor de Jesucristo hecho don en esta Eucaristía, y movidos por su Espíritu lo llevemos a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por los esposos Sánchez, la familia Carmona Colón, Provi Betancourt, Julie González, Luis G. Otero Ríos, Joan Nieves Padilla, Luis Cabrera Miranda, Saturnina Rivera, y por los enfermos de COVID y por los profesionales de la salud que los cuidan, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Israel Guzmán Padilla, Juan R. González Arroyo, Nacho Rosario Dávila, Ramón Romero, José Luis Vélez Torres, Eliot Vélez Diepa, Walter Rodríguez Vega, Cecilia Ortiz Padilla, Luz Márquez Pérez, Bebita Sosa, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Isabel Gutiérrez, David Pérez y esposa, Juan Miguel Muñiz, Emily Vázquez, Susana Ortiz, viuda de Quiñones, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, de la súplica de tu pueblo, aquellas intenciones que están en el corazón de los hermanos que a través de la televisión están en sintonía con nosotros. Escucha todas y cada una de estas intenciones y transfórmalas. A ti te las presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por esta víctima de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, en nuestro corazón aquel fuego del Espíritu Santo con el cual inflamaste admirablemente el corazón paciente y humilde de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora,
celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, Fray Francisco Russo, Carmelo Córdoba, y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, con los apóstoles y con todos los santos. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Amén, te alabamos, Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe
y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Arriba los corazones,
Oremos. Por estos sacramentos recibidos, concédenos, Dios Todopoderoso, que imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también nosotros la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia, hermanos, gracias por acompañarnos en esta Eucaristía, este lunes de la tercera semana que nos reúne. Agradecemos también a los amigos los amigos de Jesús, que son el Ministerio de Música que nos ha acompañado hoy. Gracias por sus canciones, gracias por poner el talento de Dios al servicio de la comunidad y de las misas aquí en el canal. También agradecemos a Iris, la coordinadora que está aquí con nosotros, y el grupo de la comunidad que también se ha acercado para ayudarnos. Y quisiera pues invitarles a todos a que sigan orando, si bien por la unidad de los cristianos, pues por las vocaciones. Necesitamos jóvenes que quieran dar su vida al servicio de la iglesia, al servicio de la evangelización, así como San Francisco de Sales. Pero yo les invito por medio de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Así que nada, le invito a que si hay jóvenes, que los animen. San Francisco de Sales, ¿saben qué? Que su mamá fue la que le fue educando en esos valores. Pero ahora parece que ni le hablamos a los niños ni a los jóvenes de Dios ni de sus cosas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos sacar si no hay en el corazón ese anhelo, Vamos todos a comprometernos, porque si queremos que nuestra iglesia siga bendecida con vocaciones, tenemos que nosotros promoverlas, propiciarlas. Entonces, si conoces a algún joven, mira, te voy a dar mi número, 787-340-7243. 787-340-7243. Me llamas y yo voy a referir a ese joven
al promotor vocacional para que así pueda animarlo en esa vida de fe. Nada, le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a seguir adelante y la pandemia no nos va a vencer. Nosotros, con la gracia de Dios, vamos a vencer la pandemia y vamos a seguir adelante. Así que con fe y con confianza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El